es la cosa más rara que vas a escuchar. Hace 2 años te estuviste apareciendo en mi casa de manera continua. Tú eres el fantasma de mi casa. Todas las personas se levantan y me voltean a ver y tienen como un rostro demoníaco. Escucho una voz de una mujer que le dice, por favor, mantén fuera los demonios hasta que termine. Cuando escucha eso se aterra. Bienvenida familia nocturna a este nuevo video de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy, familia nocturna, estoy muy emocionado porque tengo aquí en la cabina un buen amigo que tuvo la oportunidad de estar aquí. Ya había estado, pero nos había acompañado en Crónicas del Narrador. Hoy, por primera vez, aquí el buen Eli Cavazos está en el duelo de historias. Así es que le doy la bienvenida a Eli, mi hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, César, muy gustoso de que me hayas invitado nuevamente. Actualmente, pues ya soy inclusive fan del canal. Digo, me gusta bastante escuchar a todas las personas que traes, también las historias que tú cuentas y nada, pues muy agradecido de que nuevamente estamos por acá. O sea, ¿podemos considerar que tú eres familia nocturna, hermano? Correcto. Bueno, entonces familia nocturna, uno de ustedes que se ha unido al gremio nos acompaña. Así es que, Eli, ya que es la primera vez que estás aquí en un duelo de historias, ¿me permites darte la bienvenida contándote una historia? Por favor. Esta historia me la mandó un seguidor y se me hizo una historia sumamente tétrica. Tiene que ver con un sueño, pero con un sueño que tiene ahí unas matices muy poco usuales. Él me cuenta que vive en un contexto muy religioso. Su familia es muy religiosa. Él no. Él juega mucho a aparentar porque con eso evita discusiones de todos los días, pero también no es de este tipo de personas rebeldes que les gusta demostrar que no está a favor o en contra del establishment. Él es simplemente, entre menos discusiones, mejor nos llevamos las cosas. En ese contexto, él dice que esos temas fuera del ámbito familiar nunca tienen nada de relevancia con él. No están dentro de sus pláticas, no está dentro del contenido que consume en alguna red social, simplemente no figura. Llega a su casa, le sigue el juego un rato y se acabó. Por eso, el sueño que tuvo hasta el día de hoy lo tiene muy afectado, especialmente por cómo terminó. Él dice que un día simplemente se fue a dormir. Era un día como cualquier otro, no tenía nada de especial ni había ocurrido nada del otro mundo. Cuando se va a dormir, dice que fue algo instantáneo. Cerró los ojos y era como si en el otro lado los hubiera abierto. Y dice que desde ahí para eso fue muy impactante, porque cierra los ojos y se abre frente a él una imagen. Está en un lugar absolutamente oscuro, no se ve si es una habitación o un lugar al aire libre, porque todo es absoluta oscuridad. Y solo alrededor de él hay un montón de velas en el piso, de cierto nivel, y todas están encendidas. La imagen es sumamente tétrica. Cuando él está viendo las velas, porque sí tiene cierto nivel de conciencia en el sueño, porque recuerda todo, pero también lo vive como si ya estuviera prediseñado lo que tiene que hacer. Entonces, él comienza a girar en 360 grados hacia su derecha y llega un punto en el que cuando llega al origen, al primer lugar que había visto, ese lugar ya no está solo. Allí está una mujer. La mujer trae un atuendo blanco, un tipo de túnica con algo que le cubre la cabeza, y en sus manos trae un rosario que tiene unas cuentas muy grandes y se ve que está extendido todo alrededor por dentro del círculo de velas. Justo al centro del rosario, con más velas encendidas, hay una cruz. Cuando él está ahí y la está viendo, siente una combinación entre miedo y tranquilidad. Miedo por toda la oscuridad que está más allá del círculo. Tranquilidad porque esa mujer le inspira eso, paz. Y escucha una voz de una mujer que le dice, por favor, mantén fuera los demonios hasta que termine. Cuando escucha eso se aterra. ¿Cómo que demonios? Y hay algo que le llama la atención a su lado izquierdo y cuando voltea, ve que se está acercando hacia las velas un tipo de perro totalmente oscuro, con los ojos de color rojo y tiene unas fauces enormes con unos colmillos que lo hacen temblar. Cuando se empieza a acercar, ve que todas las velas que están como en el área de su hocico comienzan a vibrar y empezar a apagarse. Y le vuelve a decir la voz de la mujer, aleja a los demonios, por favor, hasta que termine. Mientras le dice eso,
Este chico no sabe qué hacer, pero hay algo dentro de él que lo lleva. Y entonces comienza a caminar hacia donde está la cruz del centro. Toma la cruz, la vela principal, la que está en el centro, la toma con sus manos, camina hacia las velas y al acercarlas las velas empiezan a aumentar la llama y el perro gruñendo se aleja. Y hay otra cosa que le llama la atención. En la siguiente punta de esa cruz voltea y justo detrás de la mujer hay un tipo de hombre que está como en un manto negro, como si fuera un monje, pero al voltear al área del rostro es como si te metieras en una oscuridad absoluta y al fondo de la oscuridad se ve una llama prendida, pero no el mismo color de esas llamas. Las llamas de esas velas transmiten paz, transmiten tranquilidad. Esa cosa allá atrás es caos absoluto y le genera un pavor el solo hecho de verlo, pero ve que ese hombre se acerca detrás de la mujer y algo lo lleva a que instintivamente se acerque con esa vela en sus manos, las velas levantan las llamas y esa cosa se empieza a alejar y nota dónde está molesta. A otra cosa, lo llama otra vez, su lado derecho vuelve a voltear y al lado derecho está una mujer con un velo negro. Esta mujer comienza a acercarse pero se desliza, no camina. Y al momento de estar cerca de las velas, él, como por inercia, se acerca y la mujer empieza a acercar el rostro hacia él. Se tiene que alejar y ve donde las llamas disminuyen y a partir de ahí inicia este choque interno de emociones donde tiene que ganarle al miedo, tiene que ganarle a eso que le hace sentir esa criatura o ese ser. Y entonces, cerrando los ojos, acerca la vela y cuando los abre, ve que la mujer está, pero está muy lejos, inmersa en la oscuridad. La situación del sueño simplemente parecía una pesadilla muy hollywoodense, hasta que volteó al lado derecho y había una niña, toda vestida de blanco, con una sonrisa muy malévola, y la niña traía unas tijeras rojas en las manos. Algo hizo que se acercara hacia ella directo, queriendo que se alejara, porque dentro de él algo le decía que era la más peligrosa de todos. Cuando se acercó, las tijeras de la niña pasaron arriba de las velas y sintió cómo le agarró una mano. Él se despierta en la vida real asustadísimo, con la mano sangrante y una marca como de un navajazo justo en la palma. Dice, al día de hoy, narrador, yo no tengo idea si eso fue un sueño o fue algo más, pero muero de miedo cada vez que me acerco a la cama y tengo que dormir por si me vuelven a llevar a ese lugar. Yo no sé si es el contexto de mis papás, yo no sé si son demonios de verdad. Lo que sé es que me fui a dormir como todos los días y amanecí como una herida en mi mano, una herida que me hicieron en mis sueños. Y una vez dicho esto, Eli, cuéntame tu historia. Eh, Narrador, pues la verdad es que el tema de los sueños es un tema que a mí me gusta y me genera bastante intriga. Usualmente, de hecho, justo tengo como algún lugar donde yo trato como de apuntar mis sueños. Un buen tip que me dieron alguna vez era que despertándome inmediatamente agarrara el celular y los grabara y ya después los escribiera. Creo que el primer sueño o el sueño que me conecta de tu historia, estaba yo pequeño y recuerdo, o quien haya escuchado el episodio de Crónicas del Narrador, yo mencioné algo referente al Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón es Jesucristo abierto esta parte, apuntándose aquí hasta donde yo sé. Bueno, en el sueño yo estaba en la parte trasera del carro de mis papás. Iba mi mamá y iba mi abuela. Digo, mi papá, tengo bastante tiempo de no verlo, entonces en ese momento pues no aparecía en la ecuación. Íbamos avanzando y recuerdo que dentro del estacionamiento donde estábamos, de repente mi madre se emociona por algo. Mi familia pues es muy religiosa, entonces hacía sentido, ¿no? Se detiene dentro del estacionamiento y bajan. Y había una cantidad pues fuera de lo común corriendo hacia algún lugar en el estacionamiento. Entonces, pues yo con mi mentalidad de niño me sorprendo y también me bajo del carro. Entonces, donde volteo, veo un ser de luz, brillando enormemente y todas las personas se estaban arrodillando frente a él. En ese momento a mí me dio una sensación como de miedo, de algo no estaba bien, algo me decía que no estaba bien. Y entonces
Yo me acerco, veo el rostro, es un rostro angelical, pero ese rostro hace una sonrisa malévola y me telepatea. Y me dice, todo esto es parte de mi plan. Y entonces todas las personas se levantan y me voltean a ver y tienen como un rostro demoníaco. Y entonces yo empiezo a correr, empiezo a correr, empiezo a correr, trato de subir al automóvil y justamente donde voy a acelerar, aparece el ente a la derecha mía, volteo y ahí despierto. Ahora bien, no era la primera vez que aparecía en mis sueños. Estando yo más chico todavía, recuerdo bastante haber visto un sueño en el cual era pura luz y estaba, y bueno, pues tal cual, estaba el mismo espíritu en la cruz clavado, se baja y me dice, te perdono por tus pecados, pero algo no se sentía bien. Y recuerdo justo haber volteado y haber visto el mismo rostro que vi cuando el ente se puso al lado mío en el asiento en este primer sueño que yo te conté. Ahí también despierto y la moraleja que a mí me quedó de estas dos historias, pues es que no todo lo que brilla es bueno. Es muy interesante el tipo de acceso que tenemos en los sueños. En muchos casos, desde la psicología perfectamente se entiende que es una proyección del subconsciente, pero no deja de haber casos como este que me estás contando, como la primera historia que te conté, que pareciera que estás teniendo acceso como que una realidad que está entre mundos, algo que termina afectando también al mundo en el que vivimos, al mundo que va más allá de lo onírico, a este mundo de vigilia. Y hay una chica que tuvo una vivencia muy extraña, que de hecho esto que te voy a contar, no recuerdo si fue una invitada la que lo contó o fue alguien de la familia nocturna que me lo envió, pero a mí me dejó muy impactado. Narra que esta chica durante una temporada bastante larga estuvo teniendo el mismo sueño recurrente. Larga me refiero 2 años y medio, 3, mínimo una vez por semana o inclusive a veces hasta 5 veces por mes. No era un sueño aterrador, solo era muy extraño. Ella entraba en una casa en la que nunca había estado y empezaba a recorrerla. En ocasiones estaba en el área de la cocina, lograba abrir el refrigerador, sacaba cosas que le llamaban la atención, fruta cortada, algún emparedado, y comenzaba a comerlo. Comenzaba a andar por las habitaciones, andaba por los pasillos. Lo raro del sueño, porque suena algo pues, demasiado trivial, era la sensación del tiempo. Era exageradamente real. Ella sentía que segundo a segundo que estaba pasando ahí era lo mismo de la vida real. Y a veces sentía que eran horas que ella estaban deambulando por la casa. Se lo preguntó muchas veces en esos años, ¿por qué estoy soñando con este lugar? ¿Dónde lo he visto? Y pensaba con la construcción y pensaba más o menos cómo era. Decía, jamás en la vida real no he visto ese lugar. Y se lo comentó a sus amigos, a familiares. Oigan, ¿ustedes alguna vez han visto una casa con estas dimensiones, de estos colores, de esta fachada? Nadie nunca le respondió. Después de esos 2 años, deja de soñar con la casa. 2 años después de haber terminado esos sueños, por situaciones de lo que está, no sé si trabajando o estudiando, porque ya tiene en ese tiempo cerca de 22 años, tiene un viaje fuera del país, una temporada bastante larga, y está teniendo ya esos 6, 8 meses, está teniendo pues, todas las experiencias que debe de tener, pero un día, por casualidades, por personas que conoció en ese viaje, la invitan a un paseo fuera de la ciudad. Ella decide ir, va a ser un tipo de acampada, y antes de ir a la acampada, pasan por un pueblito. Cuando llegan al pueblito y se bajan a comprar unos víveres, justo enfrente de la tienda está la casa de sus sueños. Exactamente como la había estado soñando. Queda tan impactada
que no sabe cómo decirle la noticia a las personas que van en el viaje, que les dice, por favor, espérenme aunque sean 10 minutos, tengo que ir a ese lugar. Y las personas del viaje le dicen como, está bien, pero 10 minutos. Y ella, sí, pero tengo que ir. Le pide a alguien que la acompañe, una amiga la acompaña, tocan la puerta y cuando abren la puerta está un niño de escasos 10, 11 años, se le queda viendo y le hace así. Cuando le hace así empieza a gritar y se mete corriendo a la casa. Y entonces voltea con su amiga y le dice, traigo algo. Y no, tranquila. Y sale un señor, un hombre común y corriente, 30, 35 años, se le queda viendo, se queda impactado y le dice, ¿eres real? Y ella, ¿cómo que soy real? Y la toca el señor de las manos y le dice, ¿eres real? Señor, no entiendo. Dice, pero le voy a hacer la petición más rara que alguien le ha pedido. ¿Me permite entrar a su casa? Necesito conocerla. Y dice, sí, pero eres real. Y ella, no entiendo qué me dice. Dice, te voy a explicar algo que así como tu petición es la cosa más rara que vas a escuchar. Hace 2 años te estuviste apareciendo en mi casa de manera continua. Tú eres el fantasma de mi casa. Y ella, ¿cómo que eres el fantasma de mi casa? No lo entiendo. Y se trae al niño que gritó. Dice, él fue el primero que te vio. Estabas en la cocina, el refrigerador estaba abierto y tú tenías comida en la mano. Creíamos que te habías metido a robar. Nos bajamos corriendo las escaleras, ya no estabas porque él nos avisó, ya no estabas en la casa y entonces durante 2 años, continuamente mínimo una vez al mes, alguien te veía dentro de nuestra casa. Llamamos a la policía, vinieron a hacer investigación, no había huellas dactilares, no había signos de que nadie hubiera entrado a este lugar, siempre aparecías con ropas distintas, nunca pudimos conversar contigo, yo te llegué a ver en 2 ocasiones, dice, pero eras un fantasma, aparecías y desaparecías. Ella se quedó impactada porque mientras le iba contando esto, había entrado a la casa y eran todas las habitaciones y todos los lugares que en sus sueños había visto durante 2 años. Conocía todo de ese lugar y jamás había estado ahí. Wow. Esa historia es muy buena, narrador. Y quiero compartirte otro sueño que en algún momento de mi vida tuve. Hasta le voy a poner un título. Lo llamo La mujer del cordón dorado. El sueño comienza estando yo en primera persona, o sea, no me veo, sino solo veo hacia el entorno y está totalmente oscuro. Pero al fondo hay un aura rosa brillando, un puntito, como cuando ves un planeta. Me voy acercando y conforme me voy acercando, se va sintiendo más calor en la habitación. De hecho, me doy cuenta que empiezo a transpirar y que me va a hacer cada vez más difícil llegar a ver qué es este punto rosa que estoy viendo. Pero sigo avanzando. Entonces, conforme voy avanzando, voy viendo que es una mujer con pelo quizás un poco como café. Digo, un color de piel no blanco completamente, pero digamos aperlada, pues. Se me queda viendo y levanta su dedo derecho. Dentro de su dedo hay un cordón dorado. Este cordón está ligado primeramente también a mi dedo. Me sigo acercando, intuyendo que el dedo, pues al estar ligado no debe de ser una mala señal, ¿no? Pues al final del día me está guiando hacia ella. Me sigo acercando y conforme llego a una proximidad similar al de una mesa, el cordón ya no está ligado al dedo. El cordón está ligado al estómago. Y te puedo decir que su cara no se transforma, pero su aura se siente totalmente diferente. Y ahí fue donde me di cuenta que el hilo era una manera de controlarme. Entonces empiezo a intentar quitarme el hilo, pero me es desesperante, me es difícil, empiezo a transpirar completamente.
Y entonces aparece mi madre. Y mi madre corta el hilo, le pide a esta persona que ya no haga daño, que me deje en paz. Y la persona se voltea, la mujer se voltea y se aleja. Mi madre se acerca conmigo y me pide que ya no vuelva a conectar con ese hilo. Pero la cosa más complicada de todo esto es que cuando yo veo que se está alejando, veo que en su otra mano sigue teniendo un hilo y está conectado a mi otro dedo. Es tremenda la historia. Me dejas con muchas ideas en la cabeza. Traigo dos historias que tienen que ver con esto que me estás contando. La primera, con el hilo dorado. A mí me gusta mucho cuando me narran cosas y que son como este tipo, que son narraciones personales, que de repente hay ciertos detalles que parece que en diferentes historias se conectan. Una chica tiene una situación muy extraña porque durante 3 noches seguidas ha estado soñando y ella dice: yo soñé con el diablo. Ella tiene pesadillas, le gusta el terror, nunca le habían afectado, pero estas en especial tienen algo diferente. Son demasiado reales. La crudeza de lo que está viviendo, las sensaciones y las emociones no es normal como el resto de sueños. En su sueño ella está en una habitación totalmente blanca. La habitación parece que es una habitación de una mansión diseñada para donde va a vivir o donde vive un bebé o un niño muy pequeño. Y ella simplemente está ahí. Y en medio de una cama que igual, toda es totalmente blanca, con sábanas, colchas, etcétera. Todo lo que se ve ahí es de un lujo exagerado. Hay un hilo dorado que está justo en medio. Y ese hilo dorado le llama mucho la atención y tiene cierto brillo. Y ella no entiende por qué, ni por qué le llama la atención, ni qué hace ahí, ni por qué se siente tan atraída. Cuando se acerca, es como si el hilo tuviera vida propia, se empieza a mover, se adhiere a una de sus piernas y empieza a entrar dentro de su cuerpo. Creo que se puede entender la imagen. Una vez que ocurre esa situación, obviamente ella está tremendamente asustada, pero no tiene control de su cuerpo en el sueño, solo hay mucha conciencia del lugar, pero no logra hacer que los músculos le respondan. Y hay una voz de un hombre, que es una voz muy seductora, que le dice al oído: tu primer hijo va a ser mío, y con ese hilo yo te voy a controlar a ti. Y entonces los siguientes sueños solo van avanzando en conforme empieza a tener ella un embarazo. Ese hombre se hace presente y él lleva diferentes signos en su cuerpo, en los cuales deja claro como hilos de color dorado, como si fueran herramientas que él simplemente utiliza, y se lo dice directamente: tu primer hijo es mío y no vayas a hacer nada porque él me pertenece a mí. Déjate controlar y tu vida será más fácil. Y en el tercer sueño, dice ella que todas las noches antes de dormir hacía oraciones diciendo: si me embarazo, voy a abortar. Por favor, Señor, no permitas que me embarace. Esto me está dando mucho miedo. Y en el sueño, este rostro, este hombre se le aparece y muy de cerca le dice: te lo advierto, yo estoy escuchando tus rezos, él no. Si llegas a hacer algo, te va a ir mal a ti y a tu familia. Ese niño es mío, déjame controlarte. Dice: al día de hoy ya no he soñado con eso. Eso pasó hace unos meses. Si no tienes idea del miedo que tengo, he alejado todas las personas con las que tuve alguna relación sentimental alguna vez. No quiero que eso pase. Ese maldito sueño fue demasiado real. Pero por otra parte, Eli, las criaturas de los sueños me llaman mucho la atención. Y hubo una de la que me hablaron que a mí me hizo cimbrar. Hay una chica que se levanta en una casa que pareciera una casa convencional porque son simplemente una puerta, un espacio que es pared, otra puerta, hasta que se empieza a dar cuenta que hay demasiadas puertas y hay escaleras y escaleras y es un lugar inmenso.
algo la lleva en ese sueño porque no está del todo como consciente de su cuerpo, porque ni siquiera sabe si es un cuerpo lo que ella tiene ahí. Se puede mover y deslizar, pero no siente las mismas sensaciones que como en el mundo real de tus manos, la percepción de las piernas. Eso no está. Es como si fuera una conciencia libre, sin cuerpo, que se puede mover. Llega a una puerta y la puerta no es que se abra para ella, es como si la traspasara. Y empieza a entrar en esas habitaciones y ve que dentro de esas habitaciones están todas llenas de espejos. Y son espejos extraños, espejos que algunos los ubica de alguna tienda de conveniencia, con esos marquitos delgaditos de color negro, pero hay otros más ornamentados, unos grandes, otros pequeños, espejos redondos, espejos con formas raras, y empieza a ver que en algunos hay personas que se están viendo frente al espejo como si estuvieran viendo su reflejo y buscando imperfecciones. Otros de cuerpo completo ven mujeres y hombres modelar ante ellos. Y se le hace muy raro, porque los rostros que está viendo ahí nunca los ha visto en la vida real. Hay una sensación en el ambiente muy realista. Sale de la habitación, entra en otra, esta habitación es un poco más grande, los espejos están en el techo, en las paredes, diferentes posiciones. En esta hay mucho más personas viéndose en esos espejos y ella se para, empieza a ver detalles, cómo están como observándose tal vez la nariz o las mejillas, y se le hace muy extraño. Personas de diferentes países, es obvio por el tipo de razas, la forma de moverse, el tipo de mirada. Nota que está viendo personas de muchas partes del mundo, rostros que jamás ha visto en la vida. Nada de ahí se le hace conocido y hay algo dentro de ella. Tiene una sensación continua de peligro, pero no sabe por qué. Simplemente es un sueño muy raro donde es una casa con espejos. Hasta que, después de estar curioseando, quién sabe cuánto tiempo, una habitación se abre y de la habitación sale un tipo de sujeto, ente, que es como una persona con una túnica blanca y en la parte de la cabeza tiene algo así como un capuchón, pero está como en forma de un rombo, pero un rombo en forma vertical, como unos tipos de picos o salientes así puntiagudas a los lados. Esa cosa, donde ella intenta como observar su rostro, ve que ahí no hay nada, pero al mismo tiempo que hay nada, nota que hay movimiento entre eso y el fondo de esa tela, y ve como si algo estuviera como reptando, moviéndose, y eso la llena de pavor. De alguna manera logra escabullirse, esa cosa parece que no la vio, sigue caminando, abre otra puerta, se mete, y es como si la curiosidad le ganara, quiere ver qué va a hacer. La va siguiendo, esa cosa deja las puertas abiertas por donde va pasando, y ve que entra en una habitación, se posa frente a un espejo en el que una mujer está como sonriendo, como feliz. De este tipo de atuendo salen unas manos que están amoratadas como si estuvieran muertas, tocan el espejo y jalan algo de ahí y lo meten en la capucha. Y le llama mucho la atención. Cuando voltea a ver a la mujer que estaba sonriendo, ahora se ve como con una profunda tristeza, como quebrada. Y esa cosa va buscando en los espejos otra persona sonriendo y que está mucho tiempo fija, se para enfrente, mueve las manos y ahora buscando en el ángulo para ver qué es lo que movió, se da cuenta que lo que hace es poner las manos a los lados del rostro y arrancárselo. Lo mete dentro de la capucha y el rostro de las personas al instante se modifica a una profunda tristeza. Una vez que ve que hace eso 3, 4 veces, siente mucho miedo. De alguna manera algo dentro de ella le dice que ya la percibió y ahora va por ella. Y entonces esa cosa voltea rápidamente y ve cómo dentro de la capucha algo se empieza a mover y simplemente aparecen como 2 líneas amarillas como si fueran ojos. Ella se levanta en la madrugada y dice, narrador, al día de hoy siento la presencia de esa cosa en el mundo real cuando estoy despierta, pero cuando estoy sola. Yo creo que sí me topé con algún ser que es del mundo de los sueños y que ahora me percibe y me está persiguiendo. Interesante, narrador, la idea de que pudieras traerte algo de los sueños. Y mira que mencionaste algo referente a unas escaleras en esta historia que contaste. Una vez tuve un sueño nuevamente donde yo estaba en un piso muy abajo de lo que era un techo. El techo tenía una abertura pequeña, un cuadrado,
Igualmente el cuarto estaba oscuro y solamente había unas escaleras. Entonces, conforme yo iba avanzando en las escaleras, en la parte de arriba yo veía un perro similar a un lobo. Al momento de yo llegar, recuerdo que este perro me mordía y yo caía estrepitosamente hasta la parte de abajo. ¿Qué es lo interesante aquí? Posteriormente yo fui a esta parte de Catemaco, que está en Veracruz. Me interpretaron este sueño y me dijeron que esto era porque alguien en mi vida me iba a traicionar, lo cual sí sucedió. Ahora, recapitulo, no era la primera vez que un perrito o un perro o un lobo aparecía en uno de mis sueños. En este estaba yo más pequeño, iba caminando por la casa y veía a un perrito pequeño. Este perrito pequeño era noble, era bueno, era pues bastante compartido con las personas. Entonces al momento de empezar a interactuar con otros perros, los perros lo trataban mal, los perros lo pues abusaban de él, los perros lo lastimaban. Y recuerdo muchísimo que este perro se puso bastante triste y fue hacia un lago. Al momento de que entraba a este lago, el lago se ponía rojo color sangre. Y lo que sucedía era que el perro empezaba a transformarse. De ser este perro noble, este perro nuevo, bueno, este perro que parecía ser un ser de luz, un ser noble, empezaba a transformarse en un ente grande, más parecido a un demonio. Y recuerdo que salía de las aguas y se ponía frente a mí. Y la pregunta que me hizo es, ¿qué estás dispuesto a darme? A lo que yo le respondía que nada, porque no quería tener nada que ver con él. En ese instante habría como una especie de pantalla para que yo viera todo el daño que iba a causar si no hacía lo que él quería. Y entonces me recorrió un sentimiento de desesperación y accedí a lo que este ente me estaba pidiendo. En ese momento desperté y recuerdo que las siguientes 3 noches no pude dormir bien porque sentía respiraciones cerca de mí. Afortunadamente después siento que bloqueé eso y no lo volví a sentir jamás y no volví a soñar más con ningún tipo de perro, lobo o animal. Y vaya que es un animal que yo aprecio mucho. Eli, ¿has escuchado alguna vez del tren de la muerte? Creo que alguna vez, digo, pero ¿dónde? Aquí en el canal, con las historias que nos han contado, hubo algunas que cuando las conté, las personas, la familia nocturna, respondí en los comentarios con cómo puede ser que alguien más haya soñado con eso, porque yo también soñé con eso hace años. Y uno de esos temas fue el tren de la muerte. En el tren de la muerte, para las personas que es la primera vez que escuchan de esto, es un lugar, esto es lo que se repite. La parte que les voy a contar es lo que se repite en los sueños, porque siempre hay cosas que son distintas en cada uno. Lo que se repite es, las personas despiertan en un andén, el andén es bastante grande, es un andén de trenes que a veces se ven nuevos, a veces se ven muy antiguos, a veces se ven futuristas, y hay personas de todas las razas, de todas las culturas, de todas las épocas. Normalmente no vas a ubicar ningún rostro. Todos los que vas a ver ahí vas a ver como personas desconocidas y parece que a nadie le importas y como si nadie te percibiera, no como si fueras un fantasma, solo como si fueras un desconocido que no tiene mayor relevancia. Todos están ahí a veces en familia, a veces solos y están haciendo lo que tienen que hacer. Cuando el tren se estaciona, vas a sentir una necesidad de avanzar hacia él.
Si te llegas a subir al tren de la muerte, tú vas a andar y llega un momento en el que el tren se detiene y te van a dar la oportunidad de bajarte o continuar. Las personas que nos han contado las historias son los que se bajaron. No he escuchado ni una sola historia de alguien que diga, yo continúo en el tren. De ahí parece que es el tren que lleva a muchos al más allá. ¿Por qué? Por varias de las historias que nos han dicho de quiénes son los que se toparon dentro del tren. Pero el día de hoy, la historia que me contaron me dejó helado, porque no me esperaba que me fueran a contar de este tema. Un chico tiene un sueño muy raro. Él se va a dormir y en el momento en el que se duerme, comienza a sentir como una sensación extraña en el cuerpo, como si hubiera la necesidad de avanzar y estarse como manteniendo una distancia cada vez más grande con algo que él ni sabe qué es, ni sabe por qué tiene que hacerlo. De repente comienza a percibir que sí tiene un cuerpo físico, puede sentir sus manos, puede sentir sus pies y nota que hay ramas y hojas pegándole en las caras, en los brazos, y entonces, como esto que ocurre en los sueños, se le hace verosímil, no lo cuestiona y simplemente sigue avanzando. De repente sale de en medio de un montón de árboles a un claro, y en este claro ve que en medio hay una fogata y hay un hombre de frente a la fogata, pero como si fuera una película, él simplemente sigue avanzando hacia allá. Cuando está a cierta distancia, comienza a escuchar la voz de ese hombre y le dice que bueno que llegaste. Dice, hay que tener mucho cuidado porque en esos árboles están las almas que no se han querido subir. Y él dice, ¿no se han querido subir a dónde? Y le sigue hablando, ten cuidado, el fuego te puede mantener en cierto nivel de seguridad porque ellas le temen a la luz. Y entonces escucha que hay movimiento entre las ramas, voltea y ve sombras de personas, pero son sombras extrañas porque parece que es una persona y entonces empieza a jorobar de tal manera que ya parece más una criatura y otros de ser criatura se tiran al piso y parece que andan en cuatro patas como si fuera un lobo, un coyote, algún perro enorme, extraño. Al final, en esta sensación de verosimilitud de los sueños, no lo cuestiona, solo le da miedo y se empieza a acercar más a la fogata. Hay algo que en su interior lo lleva como curiosear, quiere ver a esa persona de frente para ver quién es, y conforme va rodeando la fogata, esta persona, sin moverse, en todo momento le está dando la espalda. Es como si el escenario entero girara junto con él y en ningún momento puede verlo de frente. La persona sigue hablando. Cuando amanezca, sigue el camino que está marcado. Y cuando llegues al andén, sabrás qué hacer. Y entonces a lo lejos escucha un tren y se asusta y dice, ¿qué es eso? Dice, es el tren que te lleva al otro lado. Estos de aquí se bajaron cuando era su momento de seguir. Cuando me contaron eso, a mí me dejó con mucho espanto, porque la persona que me mandó la historia le pregunté, oye, cuéntame desde hace cuánto sigues el canal. Y me dice, no, tengo 3 episodios que lo he escuchado. Y le dije, qué padre. Y ya habías escuchado el Tren de la Muerte. Y me dice, no, ¿qué es el Tren de la Muerte? Cuando le mandé las historias del Tren de la Muerte, se quedó helado y dijo, o sea, es como si fuera parte de un universo en la parte de los sueños. Pues pareciera que tal vez son cosas que se conectan. Mira que hablando de conexiones, una amiga alguna vez me platicó referente a una historia en un camión. Vaya, un sueño como tal. Entonces la historia comienza con esta amiga saliendo de lo que viene siendo una tienda de estas de conveniencia que están en las carreteras, ¿no? Digamos un Oxxo, un Super 7, igual ahí editan la marca, ¿no? Entonces ella va saliendo de esta tienda de conveniencia y a su lado derecho pasa un camión. Este camión se detiene, le abre la puerta y ella siente un instinto de necesitar subir a la parte del copiloto. Se sienta y al lado izquierdo de ella aparece quien es su esposo. Entonces a ella le parece bastante coincidente pues que haya una persona, una figura de su pareja en este mismo camión. Inician el traslado y ellos van comentando temas referente a lo que ha pasado entre ellos en estos años que han sido pareja, ¿no? Entonces él saca un comentario en el cual le dice, qué curioso, siento como si tuvieras unas barreras
con las cuales yo no pudiera bajar para que te vulneres conmigo. Y ella lo que piensa es, creo que él tiene razón. Y dentro del mismo sueño, ella empieza a imaginar en todas las parejas que ha tenido anteriormente. Y aquí es donde se pone un poco más oscuro, porque lo que empieza a pasar es que a cada una de sus parejas anteriores, ella los mató de una manera bastante oscura y grotesca a cada una de ellas. Esto no lo sabe su pareja actual, que es quien va conduciendo el camión. Siguen avanzando en la carretera y una idea cruza por la mente de ella, y esta idea es que cuando lleguen al final del camino, ella lo va a asesinar. Y lo más interesante de todo esto es que su esposo está consciente de que esto va a suceder. Sonríe y acepta su destino, sabiendo que va a morir cuando termine la carretera. Él voltea y le pregunta a ella, ¿por qué es que tú haces esto? A lo que ella contesta, es que esta es la manera en que yo vivo y es la manera en la que decido vivir. ¡Wow! ¡Wow! Son un poco abstractos. Está bueno, me gustó. Son abstractos, lo sé. Narrador. Desde hace tiempo el tema de los sueños, yo les he contado a muchos, es un tema que a mí me fascina. Viví situaciones muy extrañas por allá del 2009 al 2015, todo relacionado con el tema onírico. Experimenté muchas cosas, viví diferentes cosas con los sueños, estuve al borde de la locura en más de una ocasión por las cosas que sucedieron ahí. Gracias al canal me he enterado de sucesos que jamás había escuchado antes de tener este canal y de escuchar experiencias de otros. También me enteré de personas que vivieron cosas muy similares a lo mío y cuando me narraban su experiencia, decían totalmente, era un nivel de confusión que tardé días en poderlo sacar de mi ser. Pero hay algo, hay un tema en especial que solo escuché en el canal y desde entonces me llama mucho la atención y espero ávidamente que me lleguen historias que suenen genuinas. Y es cuando hay personas que sueñan con lugares que no existen. Obviamente muchas de estas historias del mundo onírico, pues obviamente las descripciones de los lugares, el tipo de casa, pero hay lugares especiales que parece como si fueran una tierra alternativa de esta, donde existe una ciudad, pero hay un monumento que en la vida real no está y que lo han visitado y después otra persona en otra parte del mundo te describe el mismo lugar en un sueño, que son lugares vacíos, lugares que parece como si en alguna vez hubieran estado poblados, pero al día de hoy no, como un mundo posapocalíptico, pero que solo tienes acceso en los sueños. Un chico del canal dice, mira, cuando escuché esos relatos, yo quería poder llegar a esos lugares. Así es que en mis sueños me dormía con entusiasmo y empecé a practicar toda la cuestión de sueños lúcidos y empecé a buscar formas de tener conciencia en el sueño y empecé a practicar. Las primeras veces, apenas empezaba a tener conciencia, instantáneamente me despertaba. Después empecé a tomar conciencia porque empecé a llevar apuntes de los sueños y eso forzaba mi memoria y eso me daba conciencia al momento de dormir. Y estuve así cerca de 6 meses. Y un día tuve un sueño 100% lúcido en una de esas ciudades. Fue algo muy raro. Era una ciudad muy parecida a la mía, pero tenía pequeñas cosas distintas. Los edificios eran bastante más altos y sus formas, casi todos terminaban en una forma como cónica, cosa que en mi ciudad no es normal en la arquitectura. Y había 2 catedrales, porque durante varios días que soñé eso, andaba por las calles y las calles estaban vacías. Y había 2 catedrales que aquí no existen. Una de las catedrales me inspiraba a sentirme tranquilo y la otra, todo lo contrario. Algo me decía que me alejara por todo lo que quisiera, pero que me alejara de ahí. Un día escucho ruido en el sueño y me llama mucho la atención porque he estado en un lugar absolutamente vacío en el que me he metido por donde he podido. Muchas de las puertas están cerradas y no quiero romper el lugar porque aún así, aunque es un sueño, se siente muy real, entonces me mantengo al margen de ciertas cosas.
Pero ese día que escuché el ruido me emocioné y dije, tal vez me topé con otro nironauta, otro viajero de sueños. Y él cree en eso, que tal vez si más personas tienen acceso a ese lugar al mismo tiempo, estando en el sueño, pueden cruzar palabra, conversar, y al momento de regresar al mundo real van a tener realmente no la imaginación, sino la experiencia de haber contactado a otra persona del mundo real, pero por medio de un sueño. Él, muy emocionado, va hacia donde encuentra el ruido y se topa que en un hotel que sí existe en su ciudad hay movimiento. Hay unas personas que están entrando, no en vehículo, van caminando, y hay alguien en el hotel que les está dando el paso. Él camina directamente al hotel. Es una mujer muy bella, muy atractiva, cabello dorado, y entonces la ve, intenta reconocerla, pero no es alguien que haya visto en su vida, y la mujer le dice algo en un idioma que él no reconoce. Él levanta los hombros diciéndole como no te entendí, cambia de idioma a la chica, vuelve a cambiar de idioma, hasta que finalmente habla en español y le entiende perfectamente. La chica tiene un acento extraño y entonces él le dice, tú también estás aquí en este sueño. Dice que en el momento que dijo eso, ella cambió su forma de verlo, entonces le dio la espalda, caminó adentro del hotel y se cerraron las puertas como con cierta fuerza. La chica se puso detrás de las puertas a verlo y entonces comenzó a escuchar cómo desde lejos venía como un tipo de ventarrón y vio algo. Dice, no sé cómo decirte qué era, pero era como si fuera una bestia enorme de color negro que venía hacia acá y era silenciosa porque nada más hacía el ruido como de viento. Cuando se acerca conmigo y está demasiado cerca cuando me doy cuenta, nos cruzamos mirada con mirada y veo donde me ataca y me despierto. Desde ese día, y ya pasaron 3 meses, no tengo manera de recordar mis sueños, no tengo manera de hacer conciencia de nada, me duermo y me despierto. Es como si me hubieran quitado la capacidad de estar ahí. Y narrador, ¿tú qué piensas que sean estas cuestiones de los sueños? ¿En qué sentido? Es decir, ¿es otra realidad? ¿Es simplemente nuestro subconsciente? ¿O qué son los sueños, en tu opinión? Qué pregunta tan fuerte. A mí por personalidad, por mi forma de ser, yo no soy mucho de concluir las cosas. Creo que en este tema en especial, no en los sueños, sino en todo lo que es de estas áreas que no son tan estudiadas, me gusta llegar hasta la parte de estas son las cosas que he visto, estas son las cosas que se han repetido y estas son las posibilidades que logro ver de una manera bastante superficial. Entonces, yo me iría, para responderte, diría que de una forma en la que se puede constatar, muchos de los sueños de muchas personas tienen un componente psicológico y lo que están viviendo ahí es una proyección del inconsciente que tiene un mensaje para ti. Eso lo he constatado cientos de veces. Y al momento de saber angular el análisis del sueño, al entender un poco de la semiótica que utiliza tu cerebro como lenguaje y no el español, lo utilizo signos, símbolos, emociones, se traduce el sueño a algo que tiene todo el sentido con tu momento actual o tu búsqueda actual de algo. Y yo ahí lo entendería porque nuestro cerebro funciona así. Pero existen situaciones donde parece que no van de la mano con eso. Ejemplo, sueños donde las personas, las cosas que viven ahí, les da información de otra persona que en el mundo real no tenían contacto con esa persona desde hace años. Y la información es actual. Y nadie en el entorno tiene contacto con esa situación. Buscan a la persona y constatan la realidad y sí. Sucesos en los cuales ellos no han presenciado están ocurriendo en este momento y entonces ellos los visualizan. Por dar ejemplos, cosas que ya hemos contado en el canal. Un chico se va a dormir, tiene muchísimos años de no ver un amigo que tuvo en la secundaria, al día de hoy está por terminar la carrera, ya pasó una buena cantidad de años, termina la secundaria, cada quien hace su vida, cada quien está en lo suyo, ni siquiera se llaman desde hace años, están fuera del radar. Y al irse a dormir, sueña con el papá de su amigo. Si su amigo no lo tiene en mente, el papá menos. Y sueña que este señor, con un rostro muy triste, va, le da un abrazo y le dice, por favor, despídeme de Joaquín. Y él se queda como extrañado. Sí, está bien, señor. Y se despierta y al día siguiente tiene mucho la necesidad de contactar a ese amigo porque
Pues qué estúpido, es un sueño, pero hay algo que le dice que lo contacte. Busca por cielo, mar y tierra, consigue los datos porque ya no los tenía. Ese día del sueño, en la madrugada, el papá de él había fallecido en el hospital por un paro cardíaco. Y coincide totalmente que en el momento que lo soñó es cuando el señor tenía un par de minutos muerto. Entonces, dices, ese tipo de similitudes o de situaciones es muy extraña. Hay otra chica que ella tiene una situación familiar. Ella tiene 10 años. Había una tía multimillonaria que se había hecho de un montón de propiedades. Fallece ella. Se supone, porque era exageradamente organizada, que había dejado todo para que no hubiera ningún pleito familiar, porque esta tía, aunque tenía mucho dinero, era como muy cuidadosa de la familia, los protegía a todos, los quería mucho. Y varios de ellos tenían situaciones muy duras que afrontar y ella todo el tiempo estaba velando por los intereses de todos. Entonces sabían de cierta manera, aunque ella no lo había expresado, que ella había dejado las cosas como bien para que no entraran en conflictos legales. Bueno, ya habían pasado meses y estaban en un problemón porque no encontraban ningún papel de la tía, no había ningún testamento. Entonces toda la familia se había fragmentado peleándose por las herencias. Y esta chica, que no tenía contacto con esa tía, porque pues era una tía que veía ya los fines de año o en alguna fiesta, jamás tuvo una conversación profunda. En los sueños se sienta en su cama y le dice: hija, necesito hablar contigo, yo sé que no te van a escuchar, pero la familia se está deshaciendo y los demás no me entienden, escúchame. Y le da santo y seña de dónde dejó cada uno de los documentos, dónde está todo. La niña va al día siguiente, le dice a su mamá le dice así como: ay, no me digas tonterías. Y le dice: por favor, me dijo que te dijera este dato que nada más sabe ella para que me creyeras. La mamá se queda impactada, van y buscan los papeles, ahí están. Y gracias a eso, la familia no se termina de fragmentar. Hay diferentes tipos de situaciones. El tren de la muerte es uno que me llama mucho la atención, porque las personas que han tenido esas situaciones, cuando van adentro del tren, algunos de ellos coincidían con algo. Estaban con una afección y habían sentido que esa noche iba a ser su última y hasta se habían despedido de personas. Y entonces sueñan con ese lugar y 10 años después escuchan la historia, que ya la vivió otra persona. Entonces es extraño. Pareciera que a veces es una realidad que se comparte como si habláramos de un inconsciente colectivo o una realidad al que tienes acceso. A veces pareciera como si seres, personas, energías pudieran contactarte por medio del sueño, como si tú les permitieras una apertura a tu ser o a tu conciencia, y en otros casos, como tu mismo inconsciente hablando. Yo creo que puede haber más teorías todavía aparte de estas, pero son las que logro ver. Pues digo, la realidad, yo aprendí en algún punto del quehacer de mi vida que había maneras de interpretar los sueños. Una de las que yo más utilizo es escribirlo, colocar las palabras, subrayar las que más me llaman la atención. Después esas palabras, y con base a mi intuición, escribir la palabra que se me ocurra en ese momento y volver a escribir el sueño. Esa es quizás la que más me ha servido. Con ella lo que sucede es que a veces suceden cosas como mencionas, narrador, cosas de mi inconsciente, pero hay veces que suceden, no sé, me adelantan ciertos acontecimientos. O sea, vaya, no tal cual de que va a pasar exactamente algo, pero como que quizás me preparan desde una manera general para lo que viene, y ahí es donde se sale un poquito de mi creencia que solamente es el inconsciente, o quizás nuestro inconsciente ve un poquito más allá. ¿Tienes alguna de esas anécdotas, alguna de estas historias? Pues, o sea, digo, básicamente es como en la generalidad. Digo, es que los sueños son como muy abstractos. O sea, no es como que lleven una secuencia específica ni tengan lógica y coherencia. Sin embargo, esta parte era de la que yo quería transmitir, que es la cuestión de siempre estar al pendiente de lo que uno sueña, porque dentro de ellos se esconden muchas joyas. Digo, el mensaje puede ser: oye, aquí toca, porque si no,
pues se puede generar algo peor o a veces te está avisando de algo bueno. Pero creo que dentro de estas historias que ambos estuvimos platicando, tanto de la familia nocturna como de la mayoría que fueron sueños de un servidor y uno por ahí de una amiga, pues sí creo que hay que hacer conciencia de la parte de para qué nos pueden servir, ¿no? Qué padre lo que dices. Mira, sí, creo que es que hay una parte del inconsciente que las personas a veces no lo consideran y es muy importante que sí lo consideren porque es cómo funcionamos, solo no lo sabemos. Nosotros se dice, esto es algo bastante al aire, pero se dice que de todo lo que vives en el día, solo puedes captar realmente menos de un 20%. Yo le tiraría un 10 y al día actual menos de un 7. Captas muy poquito. La cantidad de estímulos que tenemos, un estímulo son cosas que puedes percibir, sonidos, aromas, sensaciones, todo lo que tus sentidos perciben. En un instante, en el lugar en el que estés, percibes una cantidad chiquititita, especialmente si has estado muchas veces en ese lugar, tu cerebro tiende a oprimir, a quitar de tu radar cosas que siente que no le sirven. Ejemplo, si tú te cambias de una casa, la casa es nueva y estás viviendo por primera vez, al principio, qué bruto la cantidad de ruidos que hay, de sonidos, es algo que te va a tener probablemente estresado, más si estás en un lugar que hay mucho bullicio y que son ruidos a los que nunca habías estado acostumbrado. Pero espérate 6 meses. En 6 meses, las personas que vayan y se queden una noche te van a decir, ¿cómo puedes dormir en un lugar tan ruidoso? Y tú, ¿cuál ruido? Tu cerebro quita esos sonidos. No es que los sonidos se hayan ido del medio ambiente. Digo todo esto porque el cerebro realmente hace muchas cosas. Una de las cosas que hace es que el resto de la información que capta, él sí la analiza. Nosotros no. Me refiero a nosotros como nuestra parte consciente que está viendo todas las cosas, pero el inconsciente comienza a revisar y hace la matemática muy rápido y de repente dice, oye, noté esto de esta persona con este comentario de esta persona con esto, va a ocurrir esta situación. Es obvio. Él cuchicheó con aquel te aventó una mirada, están hablando mal de ti, por así decirlo, y de repente tienes un sueño donde estas personas te están atacando. Y entonces dices, ¿por qué soñé con eso? ¿Qué pasó? Y después me atacaron. Tu cerebro ya se había dado cuenta y de hecho ya había estímulos en tu medio ambiente que te lo alertaban, pero no eran conscientes porque son parte de las cosas que conscientemente no las captábamos. Siento que los sueños sí tienen mucho de eso, mucho a veces. Ejemplo, situaciones relacionadas con la salud. Todos tenemos, no somos doctores, la gran mayoría, pues obviamente si no estudiamos medicina, no somos doctores, pero tienes más o menos el qué sentirse bien, una percepción de ti mismo de qué sentirte bien. Oye, de repente empiezas a notar que, no sé, estás durmiendo mal. Oye, aparte de eso, traes muy mal humor. Aparte de eso, ha cambiado mucho tu apetito. Aparte de eso, traes un dolor en tal parte. Aparte de eso, y de repente empiezas a soñar que te mueres. Y que te mueres, y que te mueres, y que te mueres. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues te está alertando tu cerebro que traes un montón de afecciones físicas y te tienes que ir a revisar urgentemente porque se están acumulando y son muchas. Y como no le estás haciendo caso, te lo empieza a aventar en todos los sueños porque al principio es una alerta y después ya es una súper alerta con una alarma y entonces el sueño se carga más porque el idioma del cerebro no es español. O sea, no te vas a dormir un día y va a aparecer alguien diciéndote, hola, ¿cómo estás? Soy tu cerebro y aquí está el mensaje. Necesitas ir a... No es el idioma de él. Él utiliza más la semiótica, utiliza los elementos que tuvo reacomodados de una manera diferente. Y lo que dices, Eli, digo todo esto porque lo que dices es la clave. Todo eso no sirve si no me siento, lo paso a una hoja de papel, lo reviso y lo empiezo a reinterpretar. Obviamente con pincitas, con cuidado, hay que tener mucho autoconocimiento, hay que llevar un proceso. Es muy bueno tener un terapeuta porque te va a ayudar muchísimo como un punto de vista externo, pero sin eso los sueños quedan en simples fábulas. Eso desde la perspectiva de cuestión psicológica. Sí existen elementos en los sueños que a veces rompen por completo esto y dices, ay güey, aquí parece que estás hablando de otra cosa. Ok. Mira, de lo que estoy escuchando, el narrador, es la cuestión de los simbolismos, ¿no? Es desde qué parte mi cerebro traduce el mensaje que tengo que entender y me manda alertas, ¿no? Como esto que me estás diciendo de que, oye, no te estás enfermando y entonces voy a poner como que estás muriendo en un sueño para que agarres la onda. Pero entonces,
¿en qué momento es donde se sale de eso? O sea, ¿en qué momento ya pudiera ser algo más como lo que decías de que podías ver cosas que estaban pasando en otra parte en ese momento, o cómo es? Qué interesante. Yo pondría, y esa es una perspectiva, me encantaría escucharlas de todos, se las pueden dejar en comentarios, pero es muy simple. Hablemos de dos mundos. El mundo en el que vivimos aquí, el mundo... No entremos en dilemas filosóficos, estoy intentando aterrizarlo todo de la manera como que quede muy general, pero con pincitas. El mundo material, el mundo de la vigilia, el mundo en el que estamos conscientes que las cosas son palpables. Mundo 2, mundo onírico. Yo me duermo, mi cerebro entra en otro tipo de forma de funcionar y de alguna manera percibo a veces visual, percibo a veces de forma auditiva, a veces es toda una experiencia inclusive kinestésica, siento con todo el cuerpo el sueño, o a veces siento como si me desprendiera. Con esto no les hablo del viaje astral, sino en un sueño a veces siento eso que es como un alma, como un algo que se mueve pero no tiene cuerpo. Este mundo onírico y este mundo real pareciera que el único puente de conexión al día de hoy, que se constata muchas veces, es la simbología, en el que aquí hay un mensaje para acá y fin. ¿Dónde es donde yo diría tal vez es algo más? Donde en este mundo la información que estás adquiriendo no existe manera alguna que tú ya la has obtenido por otro medio acá. Vuelvo a decir, eso es bien difícil de sacar. ¿Por qué? Porque como el cerebro sí obtiene más información de la que somos conscientes, es muy difícil. Pero ejemplo. Y eso es un ejemplo al aire, no es que haya ocurrido. Soñé con una persona hindú que se metió en una casa y mató de esta forma a una familia, bla, bla, bla. 6 semanas después aparece una noticia de eso. ¿Sí me explico? No hay manera, y los datos que diste, santo y seña y todo, es exactamente igual. Ahí estás hablando de un fenómeno que tal vez sería otra cosa. Tal vez. Pero sería que se rompe esa barrera y lo que estás viviendo acá afectó en el mundo material o va a ocurrir en el mundo material, en el mundo en el que estamos conscientes, y no pudiste haber obtenido información de otra manera, o que el efecto que hayas tenido aquí, ejemplo, una mano y se corta en el sueño y acá se corta. Sí hay fenómenos en la psicología en la que eso puede pasar, pero son muy poco probables. O sea, ahí ya te dejaría en el límite del tal vez es tu cerebro, tal vez no. Fíjate que, digo, de los que te platiqué, yo creo que la gran mayoría se pueden explicar desde la parte del subconsciente. Digo, entonces acá la cuestión, otra técnica que yo también utilizo, es la parte de, después de haberlo escrito, ahora sí que ir cambiando palabras conforme a lo que en ese momento yo voy sintiendo. Es parecido al primero, pero en este es directamente a cómo lo estoy viendo, y al final coloco la parte de y así es mi vida. Porque se menciona que el sueño como tal, pues si tú le agregas esta frase al final y le modificas con base en la intuición algunas cuantas palabras, está hablando, está proyectando lo que tú estás viviendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, algunos de los sueños de los que te conté ahorita, pues ya los he trabajado, y algunos otros, pues no, y justamente ahorita que te los platicaba era como, creo que esto lo tengo que escribir antes de, ¿no? Porque lo estoy platicando aquí con ustedes, pero pues creo que al final del día esto habla bastante más de mí. Ahora, no estoy diciendo que no tenga una cuestión paranormal también ahí integrada, pero también la parte del aquí, del ahora, y la parte personal, creo que es la parte que uno tiene que estar alerta para que no se nos escape, ¿no? Sí, qué bueno que haces énfasis en eso. Yo les digo a las personas que son como filtros que debemos de poner. O sea, experiencias paranormales y experiencias sobrenaturales sí existen, sí pasan, son muy difíciles de volver a reproducir, son muy difíciles de estar en el caso, pero yo creo que sí está ahí. La situación es que esas son el 0.1% o el 1%. Realmente el resto de experiencias que parecen paranormales son de otra índole. El filtro real por el que debemos de pasar, que más nos conviene a todos, es primero desde una perspectiva psicológica, después desde una perspectiva médica, y de ahí lo vas filtrando hasta que sea la última posibilidad esa. Entonces sí, yo creo que el sueño es primero exprímelo, toda la parte de inconsciente, y después ya ve si tiene algo más. Hay cosas, hay situaciones
donde, si mal no recuerdo, sí hay casos que se han, entre comillas, documentado porque no hay un rigor en la documentación y eso es un problema, pero de posesiones que iniciaron por un sueño. Entonces, sí existen esos casos donde fue plenamente paranormal lo que se estaba viviendo y no había nada que le diera peso a que eso fuera algo del subconsciente hablando. Pero estás hablando de que entre cientos de miles de millones, uno. Entonces sí son casos muy, muy, muy aislados. ¿Qué es esto? Pudiera ser esto de los sueños lúcidos. A ver, cuéntame. O sea, esto lo he escuchado, es decir, lo que platicábamos de que en otra parte del mundo, en este instante yo estoy dormido y está sucediéndose, despierto y lo compruebo con base en, es exactamente la persona, es exactamente el lugar, es exactamente el clima. ¿Esto pudiera ser algo así de ese 1% o hablas de otra cosa? No, distinto. O sea, es el tipo de sueño lúcido también está dentro de ese 1%, definitivo. Pero los que me referí ahorita, vamos a suponer que sí existen entidades oscuras. Se cree que tienen diferentes formas de tener contacto contigo. Hay formas que son directamente tocándote físicamente, apareciéndose enfrente de ti. En otras ocasiones son más indirectos y tiene que ver con afectar tu entorno o que tú entres en el entorno de ellos. Pero también se cree que en el sueño hay una puerta abierta y en ocasiones empiezan a interactuar contigo por medio del sueño. Y te das cuenta que son ellas porque la información que te dan es información oculta. Es información que no tenían maneras y a veces no te hablan de ti, te hablan de los demás. Pero la información que te da es contaminada. Y desde que empiezan a tener interacción contigo, algo en tu vida empieza a cambiar. Y existen ejemplos, hay una chica que soñaba que alguien se le aventaba encima y la golpeaban. Y el esposo, estando al lado de ella, ve cómo se le empiezan a marcar manos y moretones en el cuerpo mientras está soñando. Intenta levantarla y entonces algo invisible lo levanta a él y lo arroja de la cama. Ella no lo veía en el mundo real, ella lo veía en los sueños. Sin embargo, en el mundo real estaba ocurriendo algo, porque sí había interacción con algo. Y ese sí fue uno de los primeros casos de exorcismo de Richard Gallagher. Entonces, hay como, te digo, son casos muy específicos, pero sí hay casos donde pareciera que este velo se rompe. Inclusive exorcismos, entonces. Posesiones, que es cuando la entidad comienza a afectar el cuerpo, esa es la posesión, y el ritual para expulsarla, el exorcismo. Fíjate que, bueno, y creo que digamos, llamémosle sueño, sería algo que me gustaría contar. Por favor. Estaba dormido en mi cuarto y recuerdo muchísimo que por aquellos entonces, pues, yo usaba la meditación para relajarme, ¿no? Entonces, entro en un sueño profundo y pasa este suceso que es el que se te sube el muerto, ¿no? La parálisis del sueño, claro. Ajá, ¿no? Hasta donde yo lo entendí. Pero recuerdo que en esa ocasión escucho yo una voz que me dice, para que estés bien. Y en ese momento todo mi cuerpo se estremece y yo quiero moverme, yo quiero levantarme y no puedo, que es este suceso de la parálisis del sueño. Pero da la casualidad que era algo que se repetía mucho en mi adolescencia. Quizás no la parte de la frase, quizás no la parte de no poder moverme, pero sí recuerdo, como platiqué en algunos, despertar y escuchar una respiración a mi lado e inclusive una presencia. Entonces, esta parte que tú dices, quitando la parte psicológica, pero esta parte que tú dices de que quizás dentro del sueño se abre algún tipo de... Pues habíamos platicado anteriormente que una antena, pero ahorita sí quería usar la parte de puerta o portal. Dale. Entonces, me pareciera... O sea, ¿crees que estamos más abiertos a cualquier entidad o a cualquier energía cuando estamos dentro del sueño? Y te pregunto desde el que tú crees, ¿no? No sé. No, fíjate, es excelente pregunta, pero no sé. En torno a eso, no, es que ahí te va. Cuando profundizas en las historias de las personas, no te voy a tomar como ejemplo, voy a tomar como ejemplo otras personas.
No traigo ahorita una fresca de que me hayan contado de contacto con una entidad en sueño, pero sí recuerdo bien que cuando profundicé en uno de estos casos y platiqué con una de estas personas, resulta que en su vida diaria había muchas cosas ahí que ya le hablaban que esto se estaba manifestando. Entonces el sueño era una puerta más, no la única. Entonces no es que fuera susceptible, sino que en el día a día, pues por el acelere del día, no tenía la oportunidad o no se daba la oportunidad de fijar su atención en eso. Pero estaban un montón de símbolos. Entonces ahí era como un caso de ataque masivo por diferentes áreas. Creo que dependería del análisis. Creo que sí hay personas que en los sueños ocurre algo con ellas, abren puertas, abren portales o sintonizan o se transforma en una antena, algo que allí es donde se pone en modo automático y se desata el caos. Creo que hay personas que al momento en el que están despiertos, y creo que hay personas que en ambos, y creo que hay personas que en ninguno. O sea, creo que hay de todo y no lo generalizaría, sería más como, ok, ese caso hay que rascarle, hay que ver más, porque también es esto, cuando una persona está afectada por una situación paranormal, ya para cuando le expresó en la actualidad por la cultura que tenemos, que eso más bien lo callamos, ya hay mucha afectación. Ya ha estado pasando recurrentemente. Ya cuando viene y te lo cuenta, no es en el primer síntoma, es cuando ya está hecho una pesadilla y está pasando cosas ya medias incontrolables. Significa que hay muchas áreas afectadas, entonces difícilmente la persona va a poder visualizar todo de una manera objetiva. Lo va a ver todo en medio de un torbellino. Entonces ahí es donde funciona muy bien una visión externa y por medio de un análisis empezar a revisar qué otras áreas están siendo afectadas. Y en muchas ocasiones, porque también es contra qué te estás enfrentando. Si te estás enfrentando contra un ser que es inteligente y busca algo negativo contra ti, va a ser lo suficientemente inteligente para no dejarte claro dónde está la puerta por donde él está entrando. Así de simple. Y te va a confundir. Porque sus intereses se afectarían si te dejara claro cuál es el medio por el medio de cuál entró. Entonces, se vuelve aquí un tema en el que es como muy escabroso, pero dependería el caso. Hay casos que es muy claro el qué es lo que ocurrió y cómo. Hay casos que por medio del sueño, recuerdo mucho que antes les decían a muchas personas, cuando estés soñando y en el sueño te ofrezcan algo de comer, no lo comas. Y ha habido muchos casos que me cuentan donde se topan con algo que les ofrece desde una copa con un agua que les genera como una sensación extraña, pero se sienten obligados a tomarlo y que en el momento en el que lo toman, eso que están viendo, el rostro se transforma y en algo que es definitivamente demoníaco. Y a partir de ahí, en la vida diaria, hay cosas que se han afectado. La casa se ve afectada, la familia se ve en las relaciones deterioradas, ellos actúan de maneras extrañas, empiezan a tener cada vez sueños más recurrentes, sienten que su fuerza de voluntad está desapareciendo, etcétera. Entonces, yo creo que es un tema diversón. Fíjate que yo había escuchado que no se debía preguntar la hora dentro de un sueño, ¿no? Tuve un sueño donde yo estaba en una agencia automotriz. Yo me dedico en mi parte profesional a talleres en agencias, ¿no? Y entonces todo el mundo iba como moviéndose muy rápido, pero ninguno tenía rostro. Y entonces me acuerdo que una de estas personas se me acerca y yo intuyo que me quieren mostrar algo. Y entonces, narrador, a mí se me ocurre decir, llévenme a donde me quieran llevar. Y en ese momento todo el sueño se distorsiona y como si fuera un agujero negro, de repente desaparezco. Siento como, pues ahora sí que desesperación y despierto. Pero cuando despierto, siento que algo me está jalando y me zafo. Y ahí es donde ya puedo abrir los ojos. Entonces, esta parte de las cosas como que no debes de decir o hacer me intriga un poco. Y quiero solo dejar el tercer método que yo utilizo para interpretar mis sueños, que es en el cual yo básicamente, porque el primero es la parte de elegir las palabras y transformarlas y volverlas a escribir. El segundo es la parte de poner al final y así es mi vida. Y el tercero
que es el que casi no uso porque requiere más tiempo, es tomarlo desde el punto de vista de cada una de las personas o de las cosas que aparecen dentro del sueño. A ver, profundiza, por favor, qué interesante. Es decir, supongamos en el primer sueño que te platiqué de la entidad que parecía el Sagrado Corazón. Entonces, yo platiqué este sueño desde el punto de vista de mi persona, ¿no? Del niño. Pero puedo tomar también este sueño desde el punto de vista de mi mamá, que también estaba en el sueño, o de mi abuela, y escribir qué pensaba y qué sentía dentro del sueño. Inclusive también del punto de vista de las personas que estaban alabando a la entidad o inclusive de la entidad per se. Y entonces, al yo ponerme en el lugar de cada uno de estos, puedo sacar una interpretación más completa de lo que me quería decir, el sueño. Entonces, digo, como mensaje, me gustaría dejar adicional a los sueños que platicamos, la parte de si alguien quisiera probar de la familia nocturna alguna de estas técnicas para que no solo quede como esta sensación o paranormal o esta sensación de terror de haberte despertado de una pesadilla, pues que puedas tratar como de interpretarlo. Obviamente, desde mi experiencia, o sea, lo comparto, digo, amén de que pues siempre es prudente, como tú habías mencionado, narrador, pues algún acompañamiento, pero creo que puede estar interesante para que no solamente nos quedemos con la parte del terror o con la parte del susto, sino que también le podemos pues dar una vuelta positiva a cada una de estas historias. Fíjate que me gusta lo que estás planteando, porque sí hay muchas personas de la familia nocturna que me han mandado mensajes y me dicen, oye, en estos sueños yo estoy viviendo esto, ¿qué significa? Y lo que acabas de decir me gusta porque siento que gran parte del significado del sueño es personal. No creo tanto en estas interpretaciones generalizadas. No, sin duda. Creo que el mundo es demasiado rico y demasiado variable como para que exista una sola interpretación para un tipo de sueño. Al contrario, creo que cada una de las, y muchas de esas interpretaciones a veces tienen cientos de años. El mundo que vivimos actualmente es totalmente diferente hace 50. ¿Qué esperanzas que hace 100? La forma de comportarnos, los valores que tenemos, el cómo entendemos el mundo, hacia dónde tenemos nuestra perspectiva, el ritmo de vida que tenemos, lo que importa y lo que no importa, el cómo entendemos el planeta, nuestra relación con el otro, con el ambiente, con el entorno. No hay manera en la que sienta que una interpretación de hace 100 años en torno al sueño me vaya a funcionar, porque el estilo de vida no se parece en absolutamente nada. Por eso me gusta esto que estás planteando. Sí, familia nocturna, si les gusta saber de esto, Eli, ¿dónde te pueden contactar? Mira, me gustaría tener retroalimentación si quisieran familia nocturna, tanto del episodio de Crónicas del Narrador como de este. El i7gcm es mi red social de Instagram para que me puedan agregar o me puedan mandar un mensajito. El i7gcm y pues nada, solo dejar este mensaje de las 3 técnicas y pues que esperemos que disfruten un poco de estas historias que les contamos el día de hoy. Eli, muchas gracias por haber estado aquí. Tema de los sueños, hermano, desde que lo propusiste para mí fue un claro que sí. Es un tema que disfruto, que me encanta. Cuéntame cómo te la pasaste. No, fabuloso. La verdad es que ahorita, como recapitulando estas historias que la gran parte fueron mías, me doy cuenta que también hay mucho trabajo que hacer por ahí y espero no estar dentro de ese 1%. Espero que tampoco nadie de la familia nocturna esté dentro de este 1% que resulte ser algo paranormal, que sea el 99% que es algo más de revisar adentro o que sea algo de pues que quede nada más en una anécdota de ya quiero despertarme y no quiero volver a saber nunca nada de esto que tuve en sueño. Gran deseo, definitivamente lo comparto, espero que todos estemos en que haya sido una pesadilla, que sea algo que puedo solucionar en mi día a día, y bueno, si llegas a ser parte de ese 1% que es algo paranormal, ya sabes, tómale mano, y también las cosas paranormales, en la mayor parte de los casos, van a tener soluciones, así es que adelante. Eli, hermano, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias, narrador, y pues nada, a la disposición para seguir platicando y charlando cuando así sea. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a ponerles una meta de likes a la raza para que ellos mismos, la familia nocturna, nos diga cuándo debe ser el siguiente episodio. Como este es el primer duelo, ¿qué te parece? Tú di la cantidad, entre 5 y 10,000 likes, la cantidad que tú digas. 7,707 likes.
7,707, me gustó ese no, bien, eso está bueno. 7,707 likes, familia nocturna. En el momento que ustedes lleguen a esa cantidad de likes, él y yo nos ponemos de acuerdo para empezar a armar el siguiente episodio y el tema. ¿Estás de acuerdo que la familia nocturna nos diga de qué hablemos en el siguiente? Justo es lo que te iba a proponer. Va que va. Entonces, familia nocturna, pongan el tema que quieren que platiquemos y el tema con más likes es el tema que vamos a desarrollar. 7,707 likes para el siguiente episodio. Y bueno, Eli, de nuevo, muchas gracias, brother. No, pues yo soy uno más de ustedes. Entonces pónganos el tema y de eso platicamos. Y a ustedes, querida familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.